Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, en efecto, el FONAT sigue operando. Sufrió una inconstitucionalidad en su momento, de la cual todos estamos familiarizados, y a pesar de eso, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, el FONAT estuvo relegado por muchos años, y con el gobierno pues pasó de estar relegado a ocupar el lugar que se merece. Es una entidad estatal dependiente del ramo de obras públicas, en donde está comprometida con la prevención en la seguridad vial y también el apoyo integral a las víctimas de accidentes de tránsito, que es justamente una de las interrogantes. A través de los programas, planes estratégicos y acciones, lo que se promueve es la atención de una forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, y también nos ocupamos de la prevención. Tenemos que enfocarnos en que tiene 3 fines esenciales como tal, en donde 2 se centran específicamente en el apoyo integral a la víctima de accidente de tránsito. Hemos trascendido en el tiempo, hemos innovado, cambiado la infraestructura digital, nos hemos digitalizado por completo, y cuando hablamos de esto es que hemos acercado el servicio a la población con respecto a que las personas ahora pueden solicitar su ayuda de prestación económica cuando son víctimas de un accidente de tránsito. Ya vamos a hablar sobre cuáles son las características y los requisitos para esto, pero lo pueden hacer a través de una plataforma rápida, segura y disponible 24/7. Lo pueden hacer desde el teléfono móvil o lo pueden hacer desde una computadora, y pueden ingresar. ¿Es un sitio web específico? Es un sitio web, es la página de fonat.gov.sb, es en donde pueden encontrar la sección de las solicitudes, y atendemos a 2 tipos de víctimas de accidentes de tránsito. Estamos hablando de aquellas personas que hayan resultado lesionadas por un accidente de tránsito, y estamos hablando de aquellos familiares que lamentablemente perdieron a una persona en un accidente de tránsito, que también pueden pedir su ayuda económica. No solo esto nos hemos enfocado, sino que ahora hemos trascendido y los acompañamos en su rehabilitación integral. Esto significa que nuestro objetivo no solamente consiste en dar la ayuda económica, sino que también los acompañamos a que se vuelvan a reincorporar a la vida productiva. Estamos hablando de que la mayoría de personas que tienen accidentes de tránsito en este momento son personas que son económicamente productivas, son cabezas de familia. Entonces, de alguna forma, con este tipo de acciones, lo que buscamos es tratar de paliar esa solución entregando una ayuda de forma oportuna, económica, pero también por el otro lado los ayudamos a que si tuvieron algún tipo de lesión y presentan un porcentaje de discapacidad, ya sea temporal o permanente, lo que se busca al final es que puedan acomodarse a su nueva vida. También hay personas que tienen amputaciones en algún momento, y nosotros, a través del programa de rehabilitación, que ya les voy a contar un poco sobre lo novedoso, es uno de los logros del trabajo interinstitucional de este gobierno, y hemos logrado, a través de distintos convenios con diferentes instituciones, proveer un programa integral para la rehabilitación de la persona, y también se proveen prótesis, por ejemplo. Prótesis, ayudas ortoprotésicas, hay apoyo psicológico, que también es súper importante. Tras la partida de un ser querido a raíz de un accidente de tránsito, la vida cambia, y ese vacío también es importante acompañarlo. Y creamos espacios necesarios para que las personas también que fueron lesionadas puedan también compartir su experiencia y puedan realmente sanar esa experiencia lamentable. Directora, hay muchos temas que abordar y vamos a tratar de poner un caso específico, sí, que creo que todos recordamos, lo que sucedió en el Boulevard de los Próceres con aquel transporte de carga pesada que finalmente impactó una serie de vehículos y hubo una serie de lesionados, creo que una víctima mortal también, sí, una víctima mortal fue, ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas personas lesionadas, no importando la clase social, si estaban trabajando o no, tienen acceso o pueden tener acceso al tratamiento, ayuda y naturalmente revitalización o charlas para poderse incorporar nuevamente a pesar de sus lesiones.
todos sí, ellos. Efectivamente. Miramos desde un punto objetivo. Estamos hablando de aquella persona que sufrió un accidente de tránsito, independientemente también la nacionalidad. Es decir, fue usuario del sistema vial de El Salvador, sufrió un accidente de tránsito, puede acudir al FONAT para solicitar su prestación de ayuda económica. Ahora, es importante, mencionábamos ese doloroso accidente, y esta es una oportunidad importante para invitar a las personas que en algún momento fueron víctimas de este accidente de tránsito tan lamentable, que todavía pueden presentar su solicitud. Hay que tener... Algunos de ellos no lo han presentado, entonces, no muchos. No lo tenemos todavía el dato a la mano, pero este es un momento. Aprovechamos realmente que traemos el tema a colación. No lo hayan hecho, que lo hagan. Pueden. Exactamente. Hay que tener un punto en cuenta, y es el tema del plazo. ¿Por qué? Porque una vez ocurrido el accidente, se cuentan con 6 meses únicamente después, contados a partir del accidente, para poder presentar la solicitud. Entonces, invitamos a todos aquellos a que puedan hacer uso de ese servicio, y con mucho gusto pues podemos guiarles a través de la solicitud para que lo puedan Directora, obtener. gran pregunta, ¿de dónde vienen los fondos para mantener esta operación del FONAT? Es súper importante. Hablábamos de un primer momento en la recaudación de los fondos. Vienen desde el 50% de la imposición de las multas que provienen de la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Hablamos de también los intereses de estas multas, y es hasta un 50% el que sirve para financiar y atender este tipo de actividades. Ok, hay algunos datos que me han sorprendido también. Pongamos para el caso y veámoslo fácilmente en números y hagas el mapa. De 10 accidentes en el que hay personas fallecidas, normalmente dicen las estadísticas, 7 son conductores del sistema, y 3, si no 3, podrían ser peatones incluso, los que están siendo afectados por los accidentes en el país. Más o menos son así los números, ¿verdad? Sí, efectivamente. 40% de las personas que fallan en accidentes de tránsito corresponden a motociclistas, y 36% de las muertes son peatones. Sí, es una situación en la que desde ya vale la pena resaltar que uno de los fines esenciales del FONAT también contribuye a la prevención en la seguridad vial. Es decir, esto no lo enmarcamos en una fecha en específico, sino que es nuestro día a día también. ¿Y qué queremos decir con esto? Se realizan distintas acciones para concientizar a la población de la responsabilidad que conlleva la conducción de un automotor, y sobre todo el respeto, la empatía y la tolerancia en la vía pública para cuando estamos ante un peatón que quiere cruzar la calle. Recordemos que en algún momento todos somos peatones en un momento del día. Entonces, sí, lo que buscamos nosotros a través de los distintos programas que tenemos en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que forma también parte del FONAT y que trabaja de la mano con el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en fin, una serie de instituciones que también son actoras en el tema de la seguridad vial, es acercarnos a la población y hacerles ver la importancia que tenemos de tener una cultura vial de respeto. Solo así vamos a poder cambiar la historia de nuestro país con respecto a esto. Hemos tenido una semana de seguridad vial también. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque hoy es el último día de la 7ª Semana Mundial de la Seguridad Vial. Es un tema enmarcado gracias a la Organización de las Naciones Unidas, en donde el lema de esta semana fue diferente el año pasado, y nos enfocamos en 3: en repensar la movilidad, en calles para la vida y la seguridad vial. ¿Qué es lo que se promueve en todo esto? Es la movilidad segura, sostenible y sustentable. Es decir, cambiamos nuestro modo de transporte. Segura, sostenible y sustentable. Okay. ¿Qué estamos hablando de esto? Y es que estamos ya desde las diferentes instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el FOVIAL, que se dedican día a día a la creación de nueva infraestructura, creando espacios necesarios para la movilidad segura de las personas. Las calles con zonas 30 son especiales, accesos controlados, en donde hay una cantidad de peatones importantes, en donde es importante reducir la velocidad. Si vemos la señal de zona 30,
precisamente es para reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de peatones importantes que circulan alrededor. Eso es uno. Luego, las ciclovías, usemos la bicicleta para podernos movilizar de un lado a otro. Esa es una forma sostenible para movilizarse, y también usemos el transporte público. Solo así es cuando realmente nosotros podemos repensar la movilidad. Y si lo ponemos al centro de todas nuestras acciones, es ahí donde realmente podemos ir cambiando el cómo estamos enfrentando la realidad de la siniestralidad. La gran parentesco. Sí, así es. Y con respecto a eso, es importante recordar de dónde venimos y en dónde estamos. El Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, pues, son encargados de la vigilancia como tal. La educación vial va de la mano con esto, y hace un par de años teníamos un marco legal que no se hacía cumplir. En este momento ya las instituciones que están encargadas de eso, ya las mencionábamos anteriormente, sí lo están haciendo cumplir la normativa de tránsito, poniendo en regla el sistema masivo de transporte. La población también siente la confianza de denunciar también el tipo de irregularidades que hay. Así que ya estamos trabajando en eso. Se está trabajando en eso. Así Preguntan es. los amigos televidentes, ¿qué tan expedito es ese proceso para solicitar una ayuda económica por alguien que ha tenido, que murió, un familiar para el caso, o que ha tenido alguna lesión por un accidente? Ok, si nos enfocamos en los requisitos y vemos cuando una persona familiar de un fallecido quiere presentar una solicitud, ¿quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer el hijo, el esposo o el conviviente, los padres, los abuelos, los tíos y los sobrinos. Es similar el orden sucesoral que se ocupa para cuando aceptamos una herencia, es lo mismo. Eso es uno. Y luego tiene que reunirse una serie de requisitos que los pueden encontrar en nuestra página web, y a pesar de esto, el proceso lleva alrededor de 4 o 5 meses. Todo también hay que recordar la colaboración por parte del usuario que solicita la ayuda de prestación económica en presentar los documentos como se debe. Partida de función y todo, el parte de la policía y todo lo necesario. Exactamente, exactamente. La certificación del Instituto de Medicina Legal también es una, las partidas de defunción, las partidas de nacimiento, para poder realmente establecer el vínculo entre la persona que falleció y los familiares. Ahora, en el caso, esto es cuando se tiene una persona fallecida, y cuando es una persona lesionada, el procedimiento es prácticamente el mismo. Sí, es prácticamente el mismo, solo que estamos hablando que este sí es personal, porque la persona lesionada... Bueno, pero si la persona lesionada sigue en hospital o en recuperación, hay que esperar, bueno, se puede hacer remotamente. En realidad, y para eso qué bueno que se menciona, porque cuando estamos hablando de un justo impedimento, la persona, digamos, lamentablemente está en coma, existe un impedimento que interrumpe el plazo de los 6 meses, y la persona puede llegar a presentar su solicitud con los justificantes, con el expediente médico, con la constancia que extiende el centro de salud, que ya automáticamente se ha realizado una serie de convenios con el Ministerio de Salud para que la constancia que emite, ya sea el centro público o privado, pueda estar convalidada automáticamente. Es decir, esa es la que nos vale a nosotros, y ya no tienen que hacer ningún tipo de trámite. Solamente nosotros verificamos que realmente es así. ¿Y qué es lo que pasa después? Una vez ingresados los requisitos, se revisa la solicitud, nos ponemos en contacto con la persona y programamos una evaluación con la Comisión Técnica Médica Evaluadora. ¿Qué es lo que hace? Es la que certifica la discapacidad, el porcentaje de discapacidad. Porque recordemos que un accidente lo que puede tener es una lesión temporal o permanente. Dependiendo del porcentaje de discapacidad, es así como se entrega la prestación económica, que no hemos hablado de los montos también, es importante mencionarlo. Cuando estamos hablando de solicitudes de prestación económica para discapacitados, asciende hasta $1,200. Se entrega por una sola vez, y cuando hablamos de la solicitud para parientes de fallecidos, son $2,000 más $500 de gastos funerarios, es decir, son $2,500 en total, y solo se entrega por una sola vez. Así que con eso estamos cubiertos y estamos tratando de
atender de forma oportuna las solicitudes. 1.200 por lesionado, 2.500 en total, 2.500 para cuando se tiene un fallecimiento. Sí, hasta 1.200. Hasta 1.200, sí. Depende del porcentaje. Exactamente. Más bien, depende del tipo de lesiones y discapacidad que tenga. Exactamente, pero ahí tenemos una oportunidad y eso es de lo que quiero hablar y es uno de los logros más importantes del FONAT y gracias al trabajo interinstitucional que hemos venido desarrollando, y eso es que estamos hablando de que no solo terminamos con la entrega de la ayuda de prestación económica, sabemos que han quedado lesiones para la persona discapacitada y le proponemos, le invitamos a que forme parte del programa de rehabilitación. Es decir, también tenemos que contar con la autorización de la persona que quiera entrar al programa de rehabilitación, y ahí es a donde nosotros nos enfocamos en esa perspectiva integral de rehabilitar a la persona. ¿Por qué? El programa de rehabilitación tiene 4 proyectos como tal. Se llaman Te Acompaño, Yo Cuento, Yo Sigo y Entre Iguales. ¿Qué hace cada uno de los programas? Te Acompaño son referencias y acompañamientos durante el proceso de rehabilitación y otras ayudas relacionadas. Muchas veces la persona tiene dificultad para poderse desplazar de un lugar a otro, para poder ir a presentar los documentos a las instituciones. Entonces lo que hacemos nosotros desde FONAT es remitir esos documentos. También referimos a las personas a otros hospitales en donde también tienen que ser atendidos. Y a través de una referencia sabemos que eso es mucho más expedito. Existen una serie de convenios con diferentes hospitales del sistema de salud, por lo que ahí es donde nosotros agilizamos y tratamos de acompañar a la persona. Ese sería como el primer proyecto. Luego, si entramos en el proyecto de Yo Cuento, esto es meramente el acompañamiento para el proceso de certificación de discapacidad. Sabemos que el ISRI es el ente establecido para poder emitir la discapacidad, y ahí es en donde nosotros acompañamos a la persona a que pueda tener esa certificación con fines laborales o de pensiones. Esta es la Seguimos con los proyectos y tenemos el proyecto de Yo Sigo, y es el acompañamiento en la formación vocacional o profesional para las personas que quieren reubicarse o colocarse de otra forma. Se han hecho convenios con el Ministerio de Trabajo para poder colocarse en otro tipo de oficios cuando existe otro tipo de realidad para estas personas. Y también tenemos el proyecto de Entre Iguales, que son los grupos de apoyo que comentábamos al principio, y es en donde pueden compartir de forma solidaria sus experiencias para poder ir aceptando su nueva vida. Como lo habíamos dicho anteriormente, lo que estamos haciendo es devolver sueños y esperanzas a este sector de la población, porque realmente por primera vez lo que estamos trabajando es eliminar las barreras para estas personas que han sido afectadas por siniestros de tránsito. Muy bien, otra pregunta recurrente es ¿qué tiene que hacer aquella persona que es el causante de una lesión o de un fallecimiento? Debo entender que con el FONAT, nada. Sí, así es. Tenemos procedimientos diferentes. Recordemos que el FONAT es la atención post-accidente. Después del accidente no inmediatamente ocurre el accidente. Y lo que se recomienda a toda persona que lamentablemente se ve involucrada en un siniestro de tránsito es que se quede esperando a las autoridades. Recordemos que hay una responsabilidad de por medio a la cual le tenemos que hacer frente, y son con las autoridades con las que nos tenemos que entender para eso. En todo caso, con las autoridades a quienes deberá responder por cualquier proceso que se dé en adelante. Muy bien, me queda poco tiempo, pero hay naturalmente campañas de prevención y momentos en los que es más importante darlos. Sí. También era el tercero de los fines esenciales, y estamos hablando del Consejo Nacional de Seguridad Vial, el que trabaja de la mano en el tema de la prevención. Y esto es que de primera mano nos estamos enfocando en introducir una nueva cultura vial centrada en la niñez. ¿Por qué? Tenemos a nuestros niños salvadoreños que al final del día pues son nuestros repetidores número uno. En el día a día vamos en la calle o vamos en el carro y de repente mamá agarra el teléfono, papá agarra el teléfono y ¿quién nos recuerda mejor? Nuestros hijos. No se usa el teléfono cuando se maneja. Tenemos que esperar a que la señal del semáforo esté en rojo para poder cruzar, etcétera, ¿verdad? Entonces nos estamos enfocando en esto. Estamos convencidos que desde el momento en el que nosotros estamos plantando la semilla del conocimiento a la normativa de tránsito y la movilidad segura, vamos a poder cambiar realmente la historia de nuestro país. Es así uno de nuestros programas. También tenemos el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es otro de los logros importantes y del esfuerzo interinstitucional con el cual hemos venido trabajando. Todas las instituciones que generan información respecto a la siniestralidad
se encargan de enviar la información al observatorio y ustedes pueden visitar la página del observatorio, es observatoriofonat.gov.sb y ahí es donde podemos encontrar todo el tipo de siniestralidad que nos pasa en el día a día, que realmente es de lo cual nosotros nos encargamos para poder crear políticas públicas para poder cambiar esa siniestralidad. No, y naturalmente hay que estar muy pendiente y preocupante también por eso, porque hay más muertes hoy por accidentes de tránsito que tienen que ver con el conducir de las personas que por otra razón en este país. No tengo más tiempo. Directora, gracias por haber estado con nosotros y quedamos abiertos naturalmente a poder hablar cuando tengan esto para el caso, estas pláticas que se están teniendo en los distintos colegios, porque es una muy buena forma de llegar a través de los niños a los padres. Mira, papá, maneja más despacio, aquí no puedes hacer esto. Sí. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.